Hola amigos de Civilización y Cristiandad. Estamos ante una nueva entrega de Civilización y Cristiandad. Y estábamos esperando a hacer esta entrega porque dentro de la serie Cánceres 21-21, haciendo referencia al año en que estamos editando y al siglo en que estamos, nos parecía complejo y complicado presentar un montón de argumentos donde se habla de cómo la pornografía destruye individualmente y socialmente, de cómo transforma el cerebro de las personas y cómo hace que se quede marcada esa pornografía en cada una de nuestras vidas. Dejamos de ver a las personas, las cosificamos, y esto lo hemos oído muchísimas veces en muchas charlas y en muchas directrices dentro de seminarios que intentan aportar luz desde el campo de la moral. Pero por gracia de Dios hemos encontrado un audio del Padre Fortea que habla de la lujuria, y habla de la lujuria desde la fe y desde la palabra de Dios, y utiliza unos textos de San Pablo, de tal manera que el Padre Fortea nos da una visión de un problema que parece mínimo como la pornografía, pero que está más allá, que es la lujuria. En estos tiempos en los que parece ser que cualquier comportamiento sexual que no tenga el marchamo de lo individual y voluntario parece casi un ataque a la libertad de cada una de las personas. Sin embargo, los cristianos, los católicos, sabemos que ese bastión que es nuestro cuerpo es el primer paso para ser vencidos en el crecimiento de la fe y de la gracia. Es un tema complicado y complejo para que una persona intente dar luz simplemente desde argumentos de la razón. Por eso nos ha parecido adecuado que desde la razón y desde la luz del Espíritu, con la palabra de Dios, intentemos abordar este tema en el que tantas batallas espirituales se practican. Les dejamos pues con el planteamiento, con las palabras del Padre Fortea, donde nos intenta dar razón de cómo luchar y cómo vivir desde nuestra fe contra la lujuria, porque no olvidemos que es una batalla espiritual y no carnal. Les dejamos con las palabras del Padre Fortea. Hasta el próximo episodio en Civilización y Cristiandad. Chao. Pero incluso si tú que me estás escuchando tienes 45, 50 años, 55 y sigues cayendo porque estás soltero o te abandonó tu mujer y quedaste solo, incluso tú, se te cumplen estas palabras y San Pablo dice: reconozco tu situación, que no estoy hablando para unos bautizados que son santos, que son ángeles, que son impolutos y perfectos. Estoy hablando para una comunidad de romanos del siglo I que tenía los pecados que tienen los hombres del siglo XXI. Vosotros del siglo XXI tenéis ocasiones de pecado que no tenían aquellos, Internet, la pornografía, y en el siglo I tenían cosas que no tenéis vosotros: esclavas, esclavitud, facilidad para el pecado porque había una miseria tremenda, con lo cual la prostitución era muy barata. Ellos tenían a veces unas ocasiones de pecado que no tenéis vosotros, y vosotros tenéis unas que no tenían ellos. Pero al final estamos hechos del mismo barro, somos la misma carne. No pensaba predicaros sobre el tema que voy a hablar,
pero es lo que he leído hoy. Y lo que he leído hoy sirve como respuesta a tantas almas que han hablado conmigo pidiéndome consejo, doctrina a veces, consuelo, que me han pedido una palabra acerca de la lujuria, de los pecados de la carne. Lo que hoy vamos a leer no es mi opinión, es el texto de San Pablo, aunque el texto de San Pablo venga hoy un poco envuelto en mis comentarios, pero lo importante es lo que nos dice Dios. No San Pablo, Dios a través de San Pablo. Y va a responder esa cuestión. ¿Qué decir a las personas de nuestra sociedad que caen y vuelven a caer en la lujuria? Las palabras de San Pablo se refieren a todos. Bien es verdad que merecerían consideraciones algo distintas, o mejor dicho, las mismas pero con añadiduras, los hombres casados, porque la lujuria en los hombres casados hace daño, tiene una especial gravedad. También sería distinto el caso de los hombres consagrados a Dios, porque allí hay un compromiso con Dios, entramos en el campo de lo sagrado. Pero las palabras de San Pablo, desde luego, las que voy a leer van perfectamente dirigidas a los hombres solteros, o aquellos que tienen una novia y no se han casado, a los jóvenes y, en gran parte, a todos los demás, sea cual sea su estado, sus compromisos, etc. En gran parte, aunque habría que hacer añadiduras. Capítulo 7 de la carta a los romanos. No voy a leerla entera por no alargarme, aunque cada versículo vale muchísimo, pero voy a ir un poco saltándome algunos trozos. Versículo 4. Voy a empezar en el 5. Mientras estábamos viviendo en la carne, nuestras pasiones pecaminosas se levantaron por la ley. Trabajamos en nuestros miembros para dar fruto para la muerte. Pero ahora nos hemos liberado de la ley. La muerte que nos tenía cautiva. Nos hemos liberado de la ley, de la muerte que nos tenía cautiva, para que nosotros no seamos esclavos bajo el código antiguo escrito, sino en la nueva vida del Espíritu. Lo que acaba de decir se va a iluminar más en el versículo 7. Entonces, ¿qué deberíamos decir? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Pero si no hubiera sido por la ley, no hubiéramos conocido el pecado. Esto lo va a explicar más en el versículo siguiente. Si no hubiera sabido lo que es desear, si la ley no lo hubiera dicho, si la ley no hubiera dicho no codiciarás, perdón, porque estoy leyendo en inglés, covet significa codiciar, desear. Si no hubiera sabido lo que es codiciar, si la ley no hubiera dicho no codiciarás, pero el pecado, buscando una oportunidad en el mandamiento, produjo en mí todo tipo de codicia. ¿Qué nos quiere decir aquí San Pablo?
el pueblo judío recibió los mandamientos y por los mandamientos sabía lo que estaba mal. Y sin embargo hizo el mal. Y pecó más gravemente porque sabía lo que era el mal, frente a otros pueblos que no habían recibido el mensaje de Dios. Pongo un ejemplo en nuestra época. A veces un seguidor de Jesús, un hombre que tiene fe, un chico que tiene 18 años y ve cómo sus amigos paganos disfrutan todo lo que quieren emborrachándose, acostándose con todas las chicas que ellos quieren, fumando porros, tomando pastillas que los vuelven alegres y activos y llenos de vitalidad toda la noche y ganas de bailar y el chico joven podría decir ya, pero ojalá no fuera cristiano y pudiera disfrutar de todas las cosas buenas de la juventud, de todas las cosas de la carne que me ofrece la juventud, sin ningún cargo de conciencia. Ojalá pudiera disfrutar de todas mis pasiones sin límite, sin ningún cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque veo a este amigo mío de mi curso en la universidad, que tiene todo el sexo que quiere sin ningún remordimiento. Y yo, sin embargo, escucho a Dios que me dice, sé casto, no peques. Si ese joven que tiene el don de la fe transgrede la ley, peca. Aquí se cumple lo que ha dicho San Pablo. ¿No habría yo conocido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciarás? Si yo creo y aún así voy contra la ley, claro, mi pecado es mayor que el de un pagano. Dice en el versículo 8 San Pablo, pero el pecado, agarrando una oportunidad en el mandamiento, produjo en mí todo tipo de codicia, de deseo. Es decir, conociendo la ley de Dios, si peco, si transgredo, peco. El pobre amigo de mi curso, que no tiene fe, que no es cristiano, aunque haya sido bautizado de pequeño, pero nunca ha recibido una formación que le ha hecho conocer a Cristo, pues él piensa que todo esto es natural y que está bien. Esto es lo que dice San Pablo. Dice, sí, tienes razón, tú pecas. Mientras que él no tiene conciencia de esa transgresión. Esa sensación que tienen muchos jóvenes creyentes es verdadera. Y por eso San Pablo dice, entonces, ¿qué diremos? Que la ley es pecado. Es decir, que la ley es mala. Que la ley es mala. De ningún modo, dice San Pablo. Pero si no hubiera sido por la ley, no hubiera conocido el pecado. Y para dejar más insistentemente esta verdad clara, dice en el versículo 9, una vez yo estuve vivo aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió. Es decir, mientras estaba fuera de la ley, vivía, pero con una vida natural. Pero cuando conocí el mandamiento y lo acepté, revivió el pecado. Eso dice el apóstol. Versículo 10. Y yo morí. Y el mismo mandamiento que me prometía vida,
probó ser muerte para mí. El mandamiento debía darme vida, y lo que me dio fue la muerte. Porque el pecado, tomando una oportunidad en el mandamiento, me engañó y a través de él me mató. No se puede decir más claro. En definitiva, si vas a pecar, ojalá no hubieras conocido la ley de Dios. Versículo 12. Así pues, la ley es santa, y el mandamiento es santo, y justo, y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno me trajo la muerte a mí? No. Fue el pecado obrando la muerte en mí a través de lo que es bueno, para que el pecado pueda ser mostrado que es pecado, y a través del mandamiento pueda llegar a ser pecador más allá de medida. Ha dejado clara la situación antes. Ahora dice, entonces, ¿la ley es lo malo? No, es el pecado. Pero el pecado puede agarrar una oportunidad en el mandamiento. Y me vuelve muy pecador. Versículo 14. De momento está presentando San Pablo un panorama muy malo. Muy malo. Pero ojo, San Pablo, lo que escribió hace 2000 años, lo que nos está mostrando es lo que les pasa a los jóvenes hoy día. Lo que yo he visto como párroco. Chicos jóvenes que he visto crecer desde que eran monaguillos y que cuando van a la universidad acaban ni siquiera yendo a misa. Se alejan. Al principio dicen, no, la fe no, pero sí de la práctica religiosa. Pero después pierden la fe también. Lo que está diciendo San Pablo es lo que está pasando ahora. Podrá ser muy duro, pero es verdad. Niños que han nacido en el más cristiano hogar, en la alabanza a Dios, solo recibiendo buenos ejemplos, orando juntos, y que después se alejan de todo eso. Además, con el remordimiento de que saben que han abandonado el camino de Cristo. ¿Cuántas veces a esos que fueron mis monaguillos no les veía desde hacía años? Les fui a saludar y ellos se sintieron avergonzados, sin decir una palabra, sin yo saber nada, pero lo notaba, se ha avergonzado, porque al verme recuerda aquella fe de niño tan sencilla, tan pura, y se siente avergonzado. Me acuerdo especialmente de una monaguilla que tuve en una de mis parroquias. He tenido un buen número de monaguillas en mis parroquias. No la había visto en muchos años. Cuando la vi, su rostro avalaba. Ese rostro tan bondadoso, tan cándido de aquella jovencita se había transformado en una mujer de 25 o 27 años que había vivido demasiado. No necesité preguntarle cuál había sido su vida espiritual en los años anteriores. Estaba escrita en la cara, y lo que es peor, ella se daba cuenta de que yo lo veía, de que mis ojos de pronto veían más allá de la piel de su rostro. Fue una conversación sin palabras, pero me impactó. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de la carne, vendido en la esclavitud bajo el pecado.
San Pablo está hablando con claridad. A veces puedo ser yo un poco menos claro porque estoy leyendo la versión más literal, la traducción más palabra por palabra. Entonces no estoy dando una explicación cuando leo la Biblia, estoy yendo literalmente a las palabras. Y aquí, por eso algunas veces lo que he dicho puede no ser del todo claro, pero son las palabras literales, aunque después tengamos que leerlas varias veces. Aquí en el versículo 14 es transparente, no requiere explicación. O sea, ¿cómo va a requerir mucha explicación? Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de la carne, vendido en la esclavitud bajo el pecado. Y es curioso, en tantos jóvenes, en la flor de la vida, con toda esa vitalidad, esas ganas de vivir y de gozar, es la carne. San Pablo podría hablar ahora del pecado angélico de la soberbia, de la codicia de las riquezas, de tantas cosas malas, pero vuelve a insistir una y otra vez en la carne, en la carne. Yo soy de la carne. Y habla de esta situación como una esclavitud. Es curioso que cuando un joven, pues eso, de 20 años, piensa en los placeres, piensa en gozar. En cierto modo en la felicidad, aunque en cierto modo ya se dan cuenta ellos de que la felicidad es otra cosa. Pero la embriaguez de los placeres, el alcohol, pasar toda la noche en vela, fumando, bebiendo, bailando, toda la noche. Cuando uno pasa toda la noche hasta el amanecer bailando, ese cansancio, tantas horas no favorece lo mejor. Si no caes en la tentación de pensamiento, de deseos, en 3 horas lo harás en 6 horas. Pero fijaos que la ley no es mala. Y aquí tenemos el comienzo de la solución para esta situación que es real. Todo joven o un hombre de 40 años pero que no está casado, ya es un comienzo de solución decir: Señor, soy esclavo de la ley de Dios. Te reconozco a ti como Señor. Después puedo pecar, no debería. No es lo que Jesús quiere. Pero con mi mente soy esclavo de la ley de Dios. Es verdad que se puede decir no se puede servir a 2 señores. Bueno, en realidad solo quiero servir a uno. Aunque hay momentos en que caigo en ese barro del pecado. Lo uno no quita lo otro. Es verdad que si me entrego totalmente a la ley de Dios, destruiré la ley del pecado en mí. Y es verdad que si me abandono a la ley del pecado, acabaré no siendo esclavo de la ley de Dios. Es verdad que no es lo ideal. Es verdad que no puedo decir, bueno, da lo mismo. No da lo mismo. El servir a la ley de Dios no es simplemente un consejo. Debemos servir a la ley de Dios. No debemos transgredir los mandatos del Señor. No es un mero ideal y un consejo. Es un deber. Pero a ti, quien quiera que me escuches, no te desmoralices. Más vale que digas esto de San Pablo: con mi mente soy esclavo de la ley del Señor, pero con mi carne soy un esclavo de la ley del pecado. Este versículo reconoce tu realidad pecadora. Lucha como luchó David.
con la espada de la palabra de Dios y su escudo y su yelmo y su... Lucha, levántate otra vez, reconoce que la ley de Dios tiene que producir frutos buenos, y aunque al principio te apartes del camino, tranquilo, la edad pasa y no es lo mismo los embates del instinto en mitad de una sociedad pecadora, con tantos amigos que te arrastran cuando tienes 18 años, 20 años, 22 años, que cuando ya tienes más años. Y ya no digamos nada cuando tienes 40 años, 45. La edad te ayudará. El fuego de la pasión, de la carne, se irá apagando. Pero incluso si tú que me estás escuchando tienes 45, 50 años, 55 y sigues cayendo porque estás soltero o te abandonó tu mujer y quedaste solo, incluso tú, se te cumplen estas palabras y San Pablo dice, reconozco tu situación, que no estoy hablando para unos bautizados que son santos, que son ángeles, que son impolutos y perfectos. Estoy hablando para una comunidad de romanos del siglo I que tenía los pecados que tienen los hombres del siglo XXI. Vosotros del siglo XXI tenéis ocasiones de pecado que no tenían aquellos, Internet, la pornografía, y en el siglo I tenían cosas que no tenéis vosotros, esclavas, esclavitud, facilidad para el pecado porque había una miseria tremenda, con lo cual la prostitución era muy barata. Ellos tenían a veces unas ocasiones de pecado que no tenéis vosotros y vosotros tenéis unas que no tenían ellos. Pero al final estamos hechos del mismo barro, somos la misma carne. Y San Pablo lo que decía para esos hombres nos lo podemos aplicar todo. ¿Era mejor no conocer la ley? Hombre, si vas a pecar, sí, mejor era no conocer la ley. Ahora bien, aunque la ley se haya transformado en una circunstancia, en una ocasión, en un instrumento para que el pecado sea mayor, esa ley es buena, es santa, y conocerla te puede hacer decir, Señor, perdóname. Y lo que en un primer momento es para mal, después es para bien, porque la conocías. En un primer momento puede ser para mal, pero después es para bien, porque sabes hacia dónde te has de volver. Sabes con toda claridad lo que Dios no quiere y lo que quiere. Con lo cual hay que predicar, hay que decirle a la gente las cosas con claridad, con comprensión y con cariño, pero hay que decírselo a la gente, porque aunque al principio pueda ser para mal, a la larga será para bien. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo judío? Dios les dio la ley, sabiendo que caerían, pero era mejor darles la ley, porque a la larga volverían su rostro a Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la solución a esta situación? Porque me he quedado en este versículo 25 cuando he leído hoy la carta, leído y meditado la carta. ¿Cuál es la solución? La solución la va a repetir todo el tiempo en la carta. La ha dicho ya en la misma carta a los romanos y lo había dicho en la carta a los Gálatas, que fue anterior a la de los romanos. ¿Cuál es la solución? Lo dirá en la carta a los romanos. Voy a leer el versículo de la carta a los Gálatas, Ahora es evidente que ninguno está justificado ante Dios por la ley. Ahora es evidente que ninguno está justificado ante Dios por la ley. Hemos sido un desastre.
nos hemos manchado. Pero dice aquí la solución. El que es recto vivirá de la fe. Se suele traducir en muchas traducciones por la fe, pero realmente en griego dice ek. La preposición ek significa de, no por. El que es recto es una versión muy literal. Ya sé que decimos el recto vive por la fe. Lo que dice Gálatas es: el que es recto vivirá de la fe. Vivir de la fe. Todos vivimos, pero hay algunos que viven para sus pasiones, que viven una vida natural, biológica, orgánica. Solo viven para darse una buena comida de lo que les gusta, beber el alcohol que les gusta y satisfacer las pasiones del sexo. Y no van más allá. Ponen la tele, ven deportes, y su vida es eso y nada más que eso. Otros, a eso, o en vez de eso, viven con también cosas intelectuales, pero solo de este mundo: la ciencia, o el arte, o la literatura, o la filosofía. Su vida en algunas personas es para el intelecto, para lo que está en nuestra inteligencia. La mayor parte de las personas tienen una mezcla. No es solo lo uno o solo lo otro, es una mezcla. Intelecto, cosas biológicas, una mezcla. Pero de este mundo, cosas de este mundo, no van más allá. Tú, que estás bautizado, el que es justo vivirá de la fe. De la fe. Esa tiene que ser tu vida. Aquí San Pablo lo que está haciendo es citar a Habacuc 2. Mirad al orgulloso, su espíritu no es recto en ellos, pero el recto vivirá por su fe. Así que esta es la solución. Esta es la solución. Esta es la salida. Por favor, a todos vosotros que me estáis escuchando, no os desesperéis. No digáis: mira, soy un desastre, ya no vale la pena luchar. Ya Dios está cansado de mí. Ya le he traicionado, ya le he pedido perdón 1000 veces. No os desesperéis. El justo vivirá de la fe. Además, el texto de Habacuc que cita San Pablo, Habacuc 2:24, dice: pero el recto vivirá por su fe. Pero ojo, la palabra fe en realidad es en hebreo amán, con lo cual la traducción más adecuada sería en el Antiguo Testamento: pero el recto vivirá por su firmeza, por su fidelidad. Amán se puede traducir como firmeza, fidelidad. San Pablo dirá de la fe, de su fe. El Antiguo Testamento de su firmeza, de su fidelidad. Se refiere a la fe, claro está, pero la palabra amán es por su fidelidad, por su firmeza. La fe es fidelidad y es firmeza. La palabra amán significa las dos cosas, y muy bien significadas, porque la fe es firmeza y fidelidad. Ya el hombre que no había conocido los salutíferos consejos de San Pablo, pues conocía
Por un lado, el orgullo del versículo que ha dicho el profeta Habacuc: mirad a los orgullosos, su espíritu no es recto en ellos. En los orgullosos el espíritu no es recto, se han alejado de Dios. Nosotros, los pobres, los humildes, reconocemos nuestras faltas. ¿Y qué hacemos? Viviremos por la fidelidad. Tú que me estás escuchando, ¿quiero que peques? No, pero por favor, que tus pecados no hagan que eches todo por la borda. Pídele 1000 veces perdón. Que Él, mientras eso nazca de la sinceridad de tu corazón, Él te va a escuchar. No, ya no me puede escuchar. Sí, te escucha. No si lo dices de un modo meramente mecánico, repetitivo. Señor, perdóname. He pecado, digo, Señor, perdóname. No, eso no vale para nada. Es la superstición de creer que por repetir una fórmula ya estás perdonado. No. Pero si lo dices de corazón, sí. Antes tú te cansarás de pedir perdón que Dios de perdonarte. Así que a todos los que me estéis escuchando, jóvenes o no jóvenes, el justo vivirá de la fe. O como dice el profeta Habacuc, el recto vivirá por la fidelidad. Y también, peor, pero bueno, también lo que he dicho vale para los casados y hasta para las personas consagradas que me puedan estar escuchando que no han sido fieles. Las palabras de Dios no hacen distinciones. Vale, habrá que añadir algunas cosas. Habrá que añadir. Pero por favor, la ley de Cristo, la ley del pecado, esto vale para todos. Para todos. Pues confianza en el Señor, no en nosotros que no podemos nada. Y después de lo que nos ha dicho San Pablo, no seáis duros con los demás. La ley es espiritual, lo ha dicho él. La ley es espiritual, es para el espíritu. Pero después no seáis duros, crueles, sarcásticos, irónicos, burlones con el hermano. Pues que en la lucha, porque es una lucha, cayó. Mucho menos si alguien luchó mucho y al final fue herido y al final está en el campo de batalla desangrándose. O hasta puede ser un cadáver, que no haya vida espiritual en él. No. Vosotros ayudad, construid. Nada más, que os deseo lo mejor y hasta pronto.